En este episodio os voy a hablar de dos nuevas maneras que he creado para impulsar el podcasting y los podcasts que me rodean. Nación Podcast presenta Al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Muchas gracias por dejarme entrar en vuestro reproductor como cada día. Yo soy Jorge Marín y os doy la bienvenida al otro lado del micrófono. Un metapodcast con noticias, herramientas, recomendaciones y todo lo que me salga de ahí relacionado con el podcasting. A veces incluso experiencias personales, pero eso será carne de otro capítulo. Como ya sabéis, si me escucháis a menudo, este podcast cuenta con un canal de Telegram en abierto, donde voy colgando todos los enlaces a las noticias, herramientas, recomendaciones, eventos, etcétera, 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 al que cualquier persona puede unirse completamente gratis y comentar allí pues lo que le parece cada episodio o cada uno de estos enlaces con simplemente tecleando t.me/al otro lado del micrófono. También cuento con un grupo privado, en este caso para todos aquellos mecenas que hayan apoyado el podcast en alguna ocasión. No hace falta que sean suscriptores, no hace falta que sean patrocinadores, no, simplemente con el primer café virtual pues se accede a esta invitación y bueno, pues tenemos allí una pequeña gran familia. Pero es que ahora además he creado una comunidad en Twitter para seguir difundiendo tanto mi podcast como mi podcasting. Este nuevo espacio pues lo he creado para que no tenga que depender de Telegram, sino que también esté abierto para la comunidad tuitera en general, ya que bueno, pues también tengo muchos seguidores allí y me parece una buena iniciativa para que siga haciendo pues más o menos lo mismo que hago aquí, ¿no? Trayendo enlaces, trayendo noticias, trayendo recomendaciones, exponiendo también lo que traigo en mi propio podcast como los episodios, pero intentando evitar el autobombo. Ojo, aquí puede publicar cualquier persona, cualquier miembro de la comunidad, pero he puesto como norma evitar el autobombo y la autopromoción de podcast para que, bueno, pues esto no se convierta en un feed, ¿no? Un feed más abierto donde la gente solamente entre para dejar su panfleto publicitario, entre comillas, en forma de podcast y se vaya a la siguiente comunidad o al siguiente canal de Telegram para meter ahí su panfleto publicitario, entre comillas, en forma de podcast. Creo que los que estamos suscritos a varios canales de Telegram o grupos de Facebook sobre podcasting estamos un poquito hartos a que todas estas personas hagan la rondita de su autopromoción y al fin y al cabo solamente se pasen para hacer eso. Yo al menos intento que los canales donde estoy yo pues no se convierta en un sitio donde dejar spam, sino que, bueno, a mí me gusta personalmente hablar de podcasting, aunque mi podcast sí que lo autopublico allí, al menos me limito y solamente lo hago en los canales donde yo soy administrador. No voy por todos los canales poniendo este panfleto publicitario en forma de podcast día tras día, porque claro, si es un podcast diario, yo perfectamente podría estar día tras día colgando mis episodios en cada uno de estos canales, pero no me parece lo más recomendable. Pero bueno, esa es mi opinión. Y hablando de feeds o canales donde podemos hacer autobombo, pues también he creado una nueva ventana más donde podemos ir recibiendo todas las novedades de podcast. Y es que, como muchos sabréis, pues tengo un mega hilo de recomendaciones de podcast que va a cumplir ya los 5 años y que roza las 600 recomendaciones, o sea, 600 podcasts diferentes recomendados. Claro, con tanta antigüedad, ya son 5 años, y con tantos podcasts, son casi 600, se hace un poquito complicado pues seguir todos estos programas y descubrir todos los podcasts que he ido agregando allí. Si encima esto le sumamos que es un hilo de Twitter al que tienes que ir desplegando los últimos tweets, cada 5 o 10 tweets, con lo incómodo que es eso, que hay veces que incluso da error y tienes que ir para atrás, quizás a lo mejor no sea demasiado práctico si lo que quieres son, pues al fin y al cabo, los capítulos de todas estas recomendaciones. Lo ideal aquí pues sería a lo mejor crear una lista de iVoox, un OPML, donde ir recopilando todos los feeds de estos podcasts, o quizás un Excel, ¿no? Que tuviera recopilado pues todos los nombres del podcast, sus páginas web, sus canales de iVoox, sus canales de Spotify, no sé, algo lógicamente a que todo el mundo tuviera acceso, pero personalmente pues no tengo tiempo para hacer un Excel tan extenso. Y como tampoco he ido incluyendo las páginas web o los canales de cada uno de estos casi 600 podcasts,
pues me he decidido adaptarlo a la versión tuitera, ya que el hilo lo he hecho en Twitter, pues lo más parecido que he creado o que he podido crear para recopilar estos 600 podcasts recomendados, pues es una lista de Twitter. Gracias a esta lista, si te suscribes a ella, pues puedes ir siguiendo todo lo que vayan publicando los podcasts que he incluido en el hilo de podcasts recomendados, que al fin y al cabo son todos los usuarios de Twitter de cada uno de estos podcasts. De tal forma que podrás ir siguiendo todas las novedades que publiquen, o que tuiteen, mejor dicho, y si no tienes podcast que escuchar o quieres probar algo nuevo, pues solamente tendrás que refrescar los tweets de esta lista y ahí aparecerán las últimas publicaciones que cada podcast haga en su cuenta. Bueno, pues una manera práctica y sencilla para que cuando alguien quiera podcast recomendados, bueno, ya que, hombre, está muy bien eso de encadenar recomendaciones a modo de gracieta, pero claro, a la hora de pasárselo a alguien nuevo, cuando le paso el último tweet de un largo hilo de casi 600 recomendaciones, pues hombre, no es que sea muy práctico, ¿no? Porque solamente verá los 5 o los 10 últimos y es casi imposible que sobrepase los últimos 50, por no hablar de los últimos 100 o 200 anteriores. Vamos, me cuesta mi trabajo y eso que lo he hecho yo y lo hago de vez en cuando para revisar si he repetido alguno, pues imagínate a alguien que se lo encuentra de sopetón. Que sí, que podría recomendar que se revisasen los episodios de Lunes Podcastero de Al Otro Lado del Micrófono, los podcasts que recomiendo en mi blog, los que he ido recomendando por cualquier otro sitio. Pero mira, le paso la lista de Twitter donde están, pues eso, casi 600 podcasts diferentes y seguro que allí encuentra la última publicación de alguno de estos podcasts que a alguno le gustará. Pero bueno, esto es la idea que se me ha ocurrido ahora. El mes que viene ya veremos. Pero bueno, en esta ocasión os voy a dejar 2 enlaces en las notas del episodio. Primero, el link a la comunidad dedicada al otro lado del micrófono, al podcasting en general también. Ojo, quiero que todo el mundo que entre allí pueda publicar cualquier cosa relacionada con el podcasting, no tanto con sus propios podcasts. Esto, el que me conozca ya de tiempo atrás sabrá un poco a lo que me refiero, y si no, que me pregunte antes de entrar y se lo aclaro, aunque está puesto ahí en las normas. Y en segundo lugar, el enlace a esta lista de Twitter, que servirá para que todos aquellos que quieran podcast pues se lleven 2 cazos, como salimos decir aquí en España. Por cierto, si tienes un podcast y todavía no ha salido en mi mega hilo de recomendaciones o no aparece en esta lista que acabo de crear, por favor, ponte en contacto conmigo a través de mi usuario allí, que es @eov con V. Si os gustan este tipo de iniciativas, este podcast o cualquiera de las diferentes ideas que me invento para seguir impulsando el podcasting, podéis apoyar este proyecto en forma de enfermedad del metapodcasting suscribiéndoos a mi Ko-fi o bien invitándome a un café virtual de manera puntual desde tan solo 2 euros. Solamente tenéis que entrar en jorgemarinieto.com/café. De esta manera haréis sostenible este proyecto llamado Al Otro Lado del Micrófono para que día a día siga trayendo más podcasts, más podcasting o lo que es lo mismo, más metapodcasting. Si esto fuera poco, también tendréis acceso al grupo privado de Telegram que comentaba al inicio para mecenas del programa, donde pues debatimos, hablamos y de vez en cuando surgen nuevas ideas para traer aquí al otro lado del micrófono. Y además participaréis activamente en todos los sorteos que se realicen. O si simplemente queréis apoyar el podcast pero no queréis hacerlo directamente, lo que podéis hacer es realizar vuestras compras a través de mi enlace de afiliados, a través de jorgemarinieto.com/Amazon. De esta forma, a vosotros no os costará absolutamente nada, ni un céntimo más, pero haréis que una pequeña comisión llegue a este lado del micrófono. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.